Bé, recta final. Jo crec que ja els nostres cervells ja no poden processar gaire més informació, gaires més debats, per tant, ja estem. Per tant, hem decidit fer conclusions ja tothom junt, coordinadors de workshops, i de fet, quan hi pensàvem dèiem, si dèiem que això no és un congrés sinó que és una caixa d'eines i que per tant aquí el que cadascú ha de fer és emportar-se el que li serveixi pels seus propis contextos, tampoc fem conclusions. És a dir, fem un conjunt de reflexions de les persones que hem estat la traducció a l'anglès. Al final, les conclusions és les que s'emporta cadascú de vosaltres en funció de la seva trajectòria, de la seva experiència, dels seus valors, i per tant, cadascú s'emporta les seves i com a tancament compartim algunes de les que han sorgit aquí. Comencem amb la gent que ha coordinat els workshops, que els demanem les idees claus que han sorgit d'allà. Comencem per Joaquín Espiazu. Vale, d'acord, 5 minuts, a veure si són 4. En principi, perdoneu el meu català, ja el perdoneu. En principi, el workshop que vam estar parlant de dinàmiques educatives i de qüestions de LGTBI-fòbia no va ser un workshop pròpiament dit perquè hi havia molta gent, aleshores és molt important dir que hi havia molta gent, va ser molt interessant, però aleshores també va ser una dificultat per després fer un workshop que sigui més participatiu, etc. Aleshores vam comptar amb 4 experiències que ens van parlar de dinàmiques d'intervenció. La Mirta Logio ens va parlar des de l'Ajuntament de Barcelona, de la xarxa d'escoles, on es va subratllar una mica la importància de les intervencions fetes des de la comunitat educativa com a comunitat educativa, no des d'una part concreta de la comunitat educativa, sinó de fer intervencions que impliquessin tota la comunitat. Sara Barrientos, que ens va parlar de l'experiència Oasis, que ens va parlar precisament de la importància de generar oasis, de generar petits llocs que ens ajuden a afrontar millor allò que és la vida de la gent LGTBI quan no estem a espais que són oasis. Kevin Pell, des de Manchester, que ens va parlar de la seva intervenció també en l'àmbit de l'educació, però des d'un punt de vista bastant ample, no és d'una intervenció petita, sinó d'una intervenció que pretén ser ampla a tota la ciutat. I Reyes Varella, de l'Associació de Madres de Gais i Lesbianes, que també ens va parlar de les dificultats precisament de fer intervencions en un moment important d'emergència social i de lleis que tenim, que són eines molt interessants, però que s'han d'implementar i que precisen de valentia també educativa i de posar-les en marxa. Després vam debatre també una mica sobre la qüestió de la visibilitat, sobre la qüestió de les dificultats de visibilitzar però al mateix temps etiquetar, sobre quines són les conseqüències d'etiquetar així o aixà, i també de la qüestió d'educar més enllà de l'escola, que sabem també perfectament que eduquem no només a l'escola, sinó que eduquem a diferents espais. Aleshores també es va plantejar la qüestió dels mitjans de comunicació, de què fem amb totes aquestes coses que també eduquen, però en les que oficialment no tenim oportunitat de ficar la mà. També vam parlar de com enfocar la qüestió a les aules, de la qüestió de la tendència a personalitzar les qüestions del bullying en dues persones, la víctima i l'agressor, i de la qüestió de precisament fer un enfoc que tingués més a veure amb una mirada més ampla i amb una mirada que, com deia ara el Lucas, integrés tota l'escola perquè tothom està fent quelcom en aquesta situació. Però també parlàvem de la dificultat de difuminar massa aquestes qüestions en tothom som agressors, tothom som agredits, perquè precisament són qüestions molt delicades que s'han de tractar amb molt carinyo i amb molta cura de no confondre termes. Aleshores hem tingut moltes experiències perquè després també des del públic o des de la gent que estava asseguda també van compartir-se més experiències en l'àmbit educatiu i va ser interessant veure, però també veure que ens calen espais on podem fer una mica un pas enrere i mirar una mica amb una mica més de perspectiva i des d'un punt de vista crític, on també es va subratllar molt la qüestió de tenir un punt de vista crític feminista quan parlem de LGTBI-fòbia a les escoles i d'ajuntar coses. 3 minuts. Moltes gràcies, Joaquín. Ara passem la paraula a la Núria Gregori, que va coordinar el workshop sobre intersexualitat.
Bueno, me cojo esos minutos tuyos simplemente porque si algo se ha visto en estas jornadas intensas es que la I, esa letra aparece permanentemente, pero nada más que la letra, y entonces no tiene contenido. Y hay que darle contenido, evidentemente, pero hay que darle contenido antes de hacer políticas que incluyan la I. Entonces, claro, esa es la gran, digamos, sería el gran titular, ¿no?, de estas jornadas. Pues, como ha explicado Marta, ¿no?, a mí se me encargó el informe para explicar, o sea, para que se visibilizara cuál era la realidad, ¿no?, las demandas, las necesidades de las personas con intersexualidades, con diferentes condiciones en la ciudad. Y, claro, los resultados lo que han dado, lo que han hecho ver es que hay una complejidad enorme y que precisamente hay que restablecer y reestructurar todo para empezar a pensar desde otro lugar, ¿no? En el taller repasamos todas las políticas que hay ahora mismo LGTBI, en las que se incluye la intersexualidad a nivel internacional, europeo y también en el Estado español. Y sí que hemos visto que se ha incluido o sea, sobre todo se incide, ¿no?, en las políticas internacionales en el tema de la no normalización o no corrección para normalizar a menores, pero se convierte en una cuestión de menores. Quiero decir, en una cuestión de normalización de genitales en menores. Es mucho más amplia la intersexualidad que eso. También el consentimiento informado, sobre todo en hacer un buen consentimiento informado de lo que se consideran cirugías selectivas, es decir, aquellas que se realizan por motivos psicosociales y cuando no hay un riesgo para la salud en el caso de que no se realizasen. Esas son donde inciden las políticas. Luego, sobre todo, en la información y en el apoyo, pero apoyo no solo de los expertos, que hasta el momento eran únicamente biomédicos, sino la expertez de las personas que pasan y que están en colectivos y que tienen esa experiencia y que de alguna forma esa información y ese apoyo tiene que venir desde estos colectivos. Por otro lado, el reconocimiento legal y promover concienciación y revisar legislación. Todas las legislaciones que hay con el reconocimiento legal, sobre todo, van a cuestiones del tercer sexo. Hay varias legislaciones, Australia, Alemania, Francia, que han incluido la categoría del tercer sexo, por llamarlo de alguna manera, pero también hay muchas críticas a la situación de vulnerabilidad que podemos dejar a muchas personas cuando se legisla que hay un reconocimiento legal, se legisla un tercer sexo, pero al mismo tiempo, para acceder, por ejemplo, a un seguro médico o para poder casarte, necesitas tener un sexo dicotómico, mujer u hombre, con lo cual, antes de hacer políticas, revisemos esto. Esto fue como la entrada. Hay muchas legislaciones que ya incorporan en el Estado español, pues por decir Navarra, Euskadi, Cataluña, Madrid, Galicia, Extremadura, incorporan la I y de una forma muy generalista. Quiero decir, aparecen las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, bla, 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 bla. Pero es que no aparece en ningún momento nada concreto sobre la intersexualidad, con lo cual es como si no estuviera y mejor que no estuviera, casi que mejor que no se hubiera incluido precisamente por eso, porque puede haber ser más vulnerables, ¿no?, el colectivo. Entonces, la pregunta quizá era si existe una comunidad intersexual como tal. Y la respuesta es no. O sea, cuando hemos hecho muchas preguntas a muchísima gente, no solo no conocen la palabra intersexualidad muchas personas, pero tampoco conocen la forma de llamarlo desde consensos médicos, que es DSD. Anteriormente era Disorders of Sex Development, como trastornos o anomalías, ahora con la presión de grupos de apoyo que se niegan a que se les patologice, pero sí se les medicaliza, pues se habla ya de desarrollo sexual diferente. Se incluye la idea de la diversidad y la diferencia. ¿Qué pasa? Que tampoco se identifican la gran mayoría de personas con esto. ¿Con qué se identifican? Con sus etiquetas y síndromes, etiquetas nosológicas médicas concretas. Síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, disgenesia gonadal, síndrome de Swyer, síndrome insensible a los andrógenos, hiperplasia suprarrenal congénita, hipospadias, un infinito de categorías para las cuales esas personas ni creen que tienen cosas en común entre ellas, ni siquiera la conocen, que es la cuestión. ¿Qué pasa? Que cuando esas personas te explican sus experiencias, muchas experiencias coinciden. ¿En qué coinciden? En itinerarios asistenciales muy duros y coinciden en experiencias vitales, de discriminación a muchos niveles, secretismo, ocultamiento, y bueno, ahí sí que hay muchas coincidencias. Entonces, quizá lo que habría que hacer es pensarnos si es necesario apuntalar una etiqueta o recoger realmente esas necesidades y que da igual realmente quién incluya eso que llamamos intersexualidad, si es que tiene alguna definición, porque también habría que definir intersexualidad.
porque realmente si queremos coger una definición hay tantas en las cuales se van incluyendo y excluyendo unas personas u otras que igual podrían tener necesidades y si no se les incluye ahí, pues no están amparados, ¿no?, con esas legislaciones. Hubo varias personas, varios grupos y personas que hablaron unas activistas del grupo Grapsia, que es el de apoyo al síndrome de insensibilidad de los andrógenos, y sobre todo desde Grapsia se habló… Para acabar ya. Sí. Grapsia habló de que precisamente de que muchas cosas no son cuestiones médicas y que lo que hace falta es apoyo psicosocial, por un lado. Educación, figuras mediadoras, ellas hablaron del Patient Navigator, que sería algo así, aquí en España en los hospitales se ha llamado como en hospitales el gestor de casos o enfermeras de enlace, hay muchas figuras que sirven pues eso, para ayudar en este laberinto institucional de hospitales, de centros sociales, para ayudar a esas personas a poder manejarse, ¿no?, entre tanta burocracia. Luego se habló de apoyo y financiación a grupos, porque los grupos ya están haciendo cosas, solo que a veces no tienen recursos, entonces ahí sería importante. Y luego el trabajo interdisciplinar con todos los profesionales. Hay una polarización entre quien hace políticas LGTBI, que son discursos como más transgresores de cambio social, y por otro lado los consensos médicos que dictan otro tipo de normas. Y ahí hay una polarización que no puede ser, no se puede, digamos, que tiene que negociarse, porque las vidas de las personas con diferentes condiciones intersexuales o como queramos llamarle, necesitan de las dos partes, con lo cual ahí no puede haber esa polarización. Y luego el crear espacios, y por otro lado pues habló Dominique, que es una activista que habló sobre hipospadias, habló que es una frecuencia altísima, de un caso de cada 300 incluso, y que realmente habló del sufrimiento, del secretismo de una cosa tan frecuente como es que la salida de la uretra en un hombre te salga en otro lugar diferente a la punta del pene. Entonces, desde la base a todos los niveles. Y eso realmente genera una angustia, una vivencia como hombre muy, muy angustiosa, de mucha soledad, aislamiento, y que realmente la necesidad es de educación sexual, una educación sexual que evidentemente no sea coitocéntrica, heteronormativa, etc. Y bueno, supongo como conclusión es decir que hay que romper estereotipos, la no polarización de discursos, educación, formación, madurar antes para hacer políticas y, bueno, y crear, como decíais, imaginarios deseables. Gracias. Gràcies, Núria. L'objectiu de les conclusions és que us fes ràbia no haver pogut estar a tots els tallers. Passem la paraula a Maria, no, la Maria Rodó. Ah, sí. Sí. Endavant, Maria. Doncs el workshop era sobre interseccionalitat i polítiques de LGTBI, aniré com superràpid. L'objectiu d'aquest workshop, almenys com el vaig plantejar, era donar eines per comprendre i operacionalitzar la interseccionalitat perquè fos útil per polítiques públiques, intentar baixar el debat aquest tan conceptual i teòric sobre interseccionalitat i veure què volia dir, no? Que a vegades és un concepte molt ambigu que tothom fa servir, tothom el posa al final a la cua com a concepte, però hi ha dubtes sobre si sabem realment què implica, què vol dir que una dinàmica és interseccional i si apliquem realment la interseccionalitat, què hauríem d'estar fent, si realment ens ho creiem. I per fer-ho, la primera part va ser una presentació intentant mostrar la densitat, la complexitat i les dificultats que té plantejar aquest concepte. A vegades és molt més ric, molt més profund el debat que hi ha darrere del concepte d'interseccionalitat. Això era no per posar nerviosa a l'audiència de lo complicat que és aquest concepte, sinó per veure que també hi ha possibilitats de traslladar-ho a un altre plano, una mica més material, que era a través de la pròpia experiència. Va consistir gran part del workshop en un exercici a través d'una metodologia, el Relief Maps, que tracta, que intenta fer reflexionar també, és una metodologia per la recerca també, però que a través d'uns passos, d'unes taules i d'uns exercicis, intentar reflexionar a partir de la pròpia experiència sobre la interseccionalitat, intentant pensar com ens sentim cadascuna de nosaltres en diferents espais de la nostra vida quotidiana, segons les nostres diferents identitats sexuals, de gènere, ètniques,
de classe o d'edat, entre d'altres, no? Intentant pensar com em sento jo com a dona o com a lesbiana a casa meva, que és diferent de com em sento a la feina i com aquí entra la meva edat, el meu color de pell, etc. Pensar des de la pròpia experiència ajuda que la interseccionalitat la portem a un altre plano, no? Partim de la pròpia experiència per intentar comprendre un concepte molt complicat, no? Que si a vegades si no ens el portem en dintre i no el reflexionem des de nosaltres mateixes ens queda sempre com una cosa, no? a fora. Després d'aquesta dinàmica va venir el debat concret ja sobre temes relacionats amb les polítiques i la LGTBI des de la interseccionalitat, i dic aquí quatre idees molt generals de les moltes coses que van sortir. Primera, que calen eines per treballar sobre aquest concepte, i cal concreció i calen eines rigoroses, d'eines que traslladin aquests debats que s'estan tenint a nivell més teòric, que es concretin d'una forma rigorosa amb el que estem fent després, que no es perdi tot aquest desenvolupament teòric i que aquí no arribi també aquesta complexitat. També va sortir, òbviament, el tema de com de complexa és la nostra experiència interseccional si ens posem a pensar-la, tant des de les identitats que ens generen opressions com les que ens donen certs privilegis. Doncs la complexitat, si partim des de nosaltres mateixes ja, lo complexa que és pensar-ho. Sobre els privilegis en vam parlar moltíssim, van sortir moltes reflexions sobre la pròpia posició. Com a exemple va sortir molt el tema de com es gestionen certs malestars quan persones que no s'identifiquen com a lesbianes, com a gais, com a trans, com a bisexuals, però sí que treballen amb aquest col·lectiu des de les institucions, per exemple, doncs com es gestionen aquests malestars, no des d'una perspectiva de fustigament, sinó al revés, des de com es poden crear també aliances i des de quins punts podem treballar perquè això sigui fructífer. També, com a conclusió molt general, que en cada lloc i en cada moment la nostra experiència està constituïda per tots els aspectes de la nostra identitat, i això és així, i llavors ho podem tenir en compte o podem no tenir-ho en compte, però això continuarà sent així. Llavors aquí està, des de com ho treballem nosaltres, però és obvi que a mi aquí, com m'estic sentint aquí ara i l'experiència que estic tenint, té a veure amb totes les meves identitats i no només amb una o dues. El tema és què fem davant d'això. I el que fem davant d'això pot ser tenir en compte sempre aquesta perspectiva interseccional d'entrada, posar totes aquestes identitats o els aspectes de la identitat en un mateix plano, però també es poden prioritzar algunes i tampoc passa res. És a dir, també que la interseccionalitat no vulgui dir que certes identitats que provoquen molta desigualtat o molta injustícia en espais concrets que no les puguem prioritzar. Aquest no és el problema, sinó que el problema és que hem de prioritzar-les entenent que es desenvolupen en un espai interseccional. Però això no vol dir que no puguem prioritzar-les, que potser la solució també és una mica l'equilibri entre aquesta priorització i la perspectiva interseccional alhora. Ja està. Gràcies. Moltes gràcies, Maria. Passem la paraula a Montse Pineda, que va moderar el workshop sobre governança i participació. Vale, muchísimas gracias. No me voy a restar todos los ratos que he intervenido, ya os aviso. Quiero decir que Ya has empezado a contar. ¿Ha empezado? Nada. Voy a hacer algunas reflexiones en torno también a las conclusiones, ¿vale? Quiero decir que no van a ser conclusiones al uso y ahora lo vais a ver. Yo tenía un planteamiento de taller, de workshop, que no se pudo materializar de todo porque tenía que ver con el espacio. Las personas que estabais allá, pues visteis que estábamos un poco apiñaditas y que la estructura no permitió poder trabajar en grupo, que también era una de las cuestiones previstas. Desde la organización y conjuntamente seleccionamos a 5 personas que iban a hacer una pequeña introducción, aparte de un marco general que yo realicé, y que fueron del Observatorio contra la Homofobia de Cataluña, el Tal Com Som y Colors de Ponent, Eso por parte de las organizaciones, y luego un técnico del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú y una técnica del Ayuntamiento de Tarrasa. Lo digo para que os situáis. Y había unas 3 preguntas que en un principio ellas tenían que responder, y luego pues lo que os planteo. Hicimos básicamente una exposición por parte de las compañeras que estaban también intentando no responder a esas preguntas, sino a los retos que teníamos encima de la mesa. Entonces se planteó qué experiencias habíamos tenido en los procesos de elaboración municipales de LGTBI. La I la pongo por cariño, pero realmente no salió, ya te lo digo.
cuál es el papel que ha de jugar en el diseño y el seguimiento y la evaluación, ¿vale? La evaluación la pongo por cariño porque tampoco salió. Es que tengo mucho cariño a algunas cosas. Y luego a los factores que hacen posible el diálogo. Y si no habían entidades locales, ¿no?, cómo se podía trabajar esto en los diferentes municipios, ¿no? Así, a gran conclusión, o la primera conclusión que no salió como tal, pero que yo traigo aquí, es que no hay espacios como este, pero tampoco como aquel. Quiero decir, en el que hay una interlocución, en el que no estamos encasillados en un consejo, en el que hay muchos intereses muchas veces, ¿no?, y en el que no hay un reconocimiento por parte de la otra persona que también sabe, ¿no? Y yo creo que esto es una de las primeras reflexiones propias llamadas conclusiones, ¿no? Con lo cual también no hay un reconocimiento que muchas técnicas y muchas políticas también son activistas, ¿no? Y que las activistas no tenemos que estar solamente en las organizaciones, ¿no? Hay gente que es activista y no está en las asociaciones, ¿no? Y es como, wow, ¿no? Y que no hay un movimiento único, grande y libre, sino que hay diferentes movimientos, ¿no? Y que a veces hay movimientos que se escuchan más porque o son más altos o son más chicos, o que gritan más, ¿no?, o que tienen pito, o lo del pito es por algo biológico que se estableció y no tiene que ver con el pito, sino con los privilegios, ¿no? Porque lo que sí que se puso en evidencia en el taller es que esos movimientos no son movimientos unitarios, ¿no? Y esto creo que ha salido en varias cuestiones, ¿no? Ni siquiera las políticas LGTB tampoco son homogéneas dentro de los propios ayuntamientos, y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Una de las conclusiones que aquí sí que ya os digo que es absolutamente contaminación, tengo un micro, que es que en este seminario ni tampoco en el workshop, tomen nota, no se ha hablado de derechos sexuales y reproductivos. Cuando digo derechos sexuales y reproductivos no hablo de maternidad y de paternidad, sino de concepto, ¿vale? Y esto sí que salió en el grupo, con lo cual yo creo que tenemos que hacer una reflexión, que estamos hablando de igualdad, pero no lo estamos englobando en los derechos sexuales, ¿no? Y, por lo tanto, en los derechos humanos, ¿no? Ya está apuntando. Uno de los temas importantes es que la moda aquella que sufrimos durante unos cuantos años de lo que es gobernanza, claro, no os lo he dicho, el taller se llamaba Gobernanza, ¿cómo se llamaba? Gobernanza, no, es una broma. Gobernanza, participación, ¿vale? Durante muchísimo tiempo estuvimos haciendo millones de seminarios sobre gobernanza, que cuando hablábamos de gobernanza eran de grandes políticas, pero cuando las hemos bajado, eso se ha traducido en que hay estructuras, hay instituciones, y que muchas veces cuando estamos hablando de políticas LGTB, en realidad estamos hablando de planes, ¿no? Y que los planes no pueden restringirse exclusivamente en el tema de las políticas, y que esa confusión no solamente la tenemos las personas activistas que estamos en organizaciones, sino muchas veces en todos los estamentos. Con lo cual habría que dar una vuelta nuevamente al concepto de gobernanza y eso cómo se traduce en las políticas, ¿no? Que no solamente se traduzcan en eso. Entre otras cuestiones, porque hay una cosa, que hay una tensión que ha estado presente en el seminario, pero también en el workshop, que se planteó que eran si estábamos hablando de políticas de igualdad reales o estábamos hablando de políticas sectoriales, ¿no? O sectoriales incluidas en igualdad. Que eso suponía, ¿no?, desde dónde se trabajaba también en los municipios o qué consells, ¿no?, de participación se estaba teniendo. Aquí lo vinculo precisamente con el segundo concepto del nombre del taller, que tenía que ver con la participación. Cómo, qué, quién, ¿no? Eran cuestiones que realmente estuvieron muy presentes, que no solamente estaban presentes porque no éramos nada originales en el workshop, sino que están cotidianamente, ¿no? Es que la política de participación LGTB no es una seta, no es un bullet, sino que realmente tiene que ver con las políticas municipales de participación. Si hay administraciones, municipios, que las políticas municipales de participación simplemente es porque les toca, pues las políticas municipales de participación LGTBI es porque les toca. Quiero decir que no inventamos el ajo, sino que realmente... ¡Wow! Con lo cual creo que es importante que se tenga en cuenta, te he notado. Y hay temas, ¿no?, como por ejemplo si se integraban o no en los consejos de participación de las mujeres, si se integraban o no en los consejos de participación de igualdad.
si se integraban o no en estructura, sobre todo teniendo en cuenta de que Cataluña tiene, estábamos hablando básicamente de Cataluña, pero luego otros compañeros y otras compañeras hablaron de Madrid, de Euskadi, y estuvimos hablando de diferentes modelos, no solamente de participación territorial, sino de participación política, ¿no? Hay una confusión muy clara entre mujeres, igualdad y feminismo, en el sentido de que muchas veces estamos hablando de políticas de mujeres asociadas al feminismo, como si estuviéramos hablando de políticas feministas, y os aviso, hay políticas de mujeres que no son feministas. Quiero decir que esto es algo a tener en cuenta, ¿no? O sea, esa similitud no es siempre así. Y voy ya más deprisa, simplemente es, las políticas LGTB no son monolíticas, los posicionamientos de las organizaciones y los eventos como el orgullo, el Pride, etcétera, pueden ser oportunidades o debilidades. Y muchísimas gracias a la organización. Moltes gràcies, Montse. Ens deus 2 minuts de la vida algun dia. No és sadisme, és que les dues hem d'haver marxat d'aquí. Passem la paraula a en Rodrigo. Luego os explicaré una anécdota sobre esto, ¿eh? Buenas tardes, creo que ya. En principio, nuestro workshop tuvo que hacer un poco de contexto, entender un poco cómo es el proceso de las personas refugiadas en España, ¿ya? Y cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Y también teníamos la posibilidad, gracias a la presencia del compañero Florencio de Berlín, de ir viendo comparaciones en términos de algunos elementos. Para un poco avanzar y no hacer especificidad del contexto, porque realmente sería muy largo, sí llegamos a una conversación más pequeña, porque realmente éramos bastante pocos, éramos 11 en total, creo. Eso era uno de los primeros diagnósticos, el interés que hay en términos de ese tema, cuando en realidad hay un ambiente general de interés sobre temas de refugiados, pero en el tema LGBTI, al parecer, no habría un interés tan grande. Otro de los elementos que hablábamos tenían que ver con cómo generar una política realmente de protección de las personas LGBTI en contextos en los cuales el Estado tiene una visión genérica de plazas y de necesidades básicas, sin tener en cuenta elementos que ya están cubiertos por la directiva europeas, pero sin transponerlos realmente a la práctica, y como en cierta forma, por ejemplo, los compañeros de Berlín habían hecho un esfuerzo de justificar, por ejemplo, que el colectivo LGBTI refugiado tenía algunos elementos que podían verse como un colectivo vulnerable. Otro elemento interesante que tuvimos la oportunidad de tener a la Estela Parella en nuestro workshop, y ella nos planteaba, siempre hemos pensado en un planteamiento que empodera a la persona, que favorezca la autonomía, que favorezca la inclusión, pero muchas veces con unos contextos en los cuales hay centros de acogida que no tienen en cuenta estos elementos, es muy difícil la protección de esa persona y la no revictimización de esa persona, que es el punto central. En las conversaciones también apareció la participación de los colectivos LGBTI en este proceso. Y uno de los elementos que constatábamos nosotros, que la derivación que hacíamos cuando una persona era reasignada a otra ciudad, intentábamos poner en contacto a esta persona con colectivos LGBTI de esa ciudad, inclusive de ciudades muy grandes. Y era muy difícil la comprensión de cuál es el papel que juegan los colectivos LGBTI en este papel de acompañamiento, en este papel de apoyar a ese proceso. Y estaba mediatizado quizás con un discurso de la defensa de los derechos, que generalmente estaba ligada a gritamos, hacemos manifestación, lo ponemos en el periódico, y en este caso lo que no estábamos pidiendo eso, sino estábamos pidiendo simplemente un acompañamiento a una persona, a unas personas. Y esto era muy difícil de entender. Tal respuesta era la que obteníamos, que era que vengan a nuestras actividades. Y decíamos, no,
porque tanto como pueden ir a vuestras actividades, pueden ir a una actividad cultural de la ciudad. ¿Qué diferencia hay? ¿Ya? Entonces, otro elemento que tiene que ver con eso es el proceso tiene, en el caso español, un tiempo muy largo. Me vais avisando si tengo tiempo, no lo he tomado. Bueno, un minuto. Quizás para concluir, porque en un minuto se deja una conclusión. Hay desconocimiento de qué es lo que es el proceso, hay desconocimiento de lo que significa que una persona haya tenido una persecución. Yo creo que la palabra constante es desconocimiento y el desconocimiento genera estereotipos y los estereotipos generan discriminación. En nuestro colectivo, el LGBT, y pondré la I, hacemos discriminación. Gràcies a en Rodrigo i la veritat és que gràcies a totes perquè ens agrada molt acabar el congrés també acompanyades. Jo només un parell d'idees. La primera que s'ha anat repetint, realment, almenys en el context català, realment hi ha una oportunitat molt gran de treballar, clarament hi ha molt interès, s'ha vist, hi ha moltes idees, moltes experiències, i això està molt bé, que ens faci il·lusió, que ens felicitem mútuament, però alhora ens genera una responsabilitat. I per tant, molt bé, constatem que hi ha voluntat, constatem que hi ha interès, però ara posem-nos a treballar perquè això no acabi en un calaix. I d'altra banda, això, és a dir, com aconseguim el fet d'anar compartint experiències, bones pràctiques, etc., però alhora anar contextualitzant, entenent les concrecions, les especificitats dels nostres contextos, dels diferents col·lectius en els nostres contextos, per anar veient com ho treballem. Abans de passar la paraula a en Miquel, dues coses. La primera, això, és que quan acabem, si voleu continuar fent networking, lligar, veure on aneu a dinar, que anem abandonant la sala perquè necessiten preparar coses. I la segona és que moltes gràcies, perquè la veritat és que ha sigut un plaer rebre aquesta energia, aquestes ganes de compartir, de construir, i ha sigut una experiència molt bonica. Gràcies. Bé, per acabar també una reflexió que nosaltres també ens emportem des de l'organització, que és entorn a l'assistència en aquest congrés. Tradicionalment les qüestions LGTB en els darrers anys s'ha qüestionat molt i s'ha criticat molt la sobrerepresentació dels homes i els homes gais en aquests espais i, sorprenentment, l'assistència en aquest congrés ha sigut majoritàriament molt feminitzada. No només això, sinó també amb actors i amb interlocutors i interlocutores que no procedien dels espais tradicionals des d'on la gent se sent autoritzada per parlar de polítiques LGTB, molta gent de municipis molt petits, gent de l'àmbit universitari, però no específicament de la teoria del gènere, LGTBI, feministes. I tot això a nosaltres també ens ha inspirat molt de veure que a vegades nosaltres estem interlocutant amb unes figures determinades i quan obres la pregunta i parles de temes que no són els temes majoritaris en els temes importants de l'LGTB, llavors entraré en per què vam triar aquests temes, doncs te n'adones que hi ha molts interessos i moltes ganes d'articular-se. Jo espero que aquesta inspiració que nosaltres emportem també us l'emporteu vosaltres, que aquest espai hagi servit com serveixen tots els congressos, perquè t'assentis al costat d'algú, perquè vagis a fumar i coneguis a no sé qui, perquè el teu ajuntament llavors trucarà a l'altre i no sé què, i aquest és l'objectiu d'aquest tipus d'espais, més enllà d'aportar gent que ens inspiri a pensar, però sobretot que tota aquesta gent ens trobem i que després ens en tornem en aquesta vida tan compartimentada i al final, som persones, ens relacionem i és aquí on sorgeixen les idees. Hem hagut de prioritzar temes en aquest programa i això fa que algunes persones trobin a faltar el seu tema. Jo crec que això és un problema endèmic del col·lectiu LGTBI, que pensem que hay un tema, que és el mío, y luego hay otros temas. Però és que este es mi tema, és muy importante. I nosaltres hem volgut posar sobre la taula temes que no eren els tradicionals i que ens semblava que eren emergents, com la qüestió de les polítiques fora de les grans ciutats, la qüestió trans, la qüestió dels reptes de com s'articulen les polítiques LGTB amb les polítiques d'igualtat home-dona, les qüestions d'intersex o les qüestions de refugi en espais de workshop, i comparteixo totalment la crítica a com s'està fent aquest ús instrumental de la I per semblar més progressistes, quan al final no és massa sincer, però ja és històric, ja va passar amb la T, amb la B i fins i tot amb la L. Vull dir que
aquí es podrien dir moltes coses, però hi ha una voluntat, jo crec que aquelles persones que han trobat a faltar alguns dels seus temes han de reflexionar que igual han escoltat temes que tradicionalment no s'escolten, i també haurien de reflexionar que el fet d'haver parlat d'altres temes ha portat altres interlocutors, i a nosaltres ens agrada molt pensar que el fet d'haver fet una taula rodona sobre polítiques LGTB fora de les grans ciutats ha fet, i no sé si és només això, però ha portat a gent de molts municipis petits a estar en aquest congrés i participar de forma molt activa. Jo comparteixo totalment això que dius, Montse, que hem de tenir capacitats per pensar l'activisme d'una forma una mica més heterogènia i no només en l'associacionisme clàssic. Jo crec que aquí és evident que hi ha molta gent que fa un treball polític fonamental des de diversos espais. Ens han faltat espais per la salut sexual, la serofòbia, la diversitat sexual i de gènere en entorns culturalment diversos, l'envelliment de les persones amb diversitat sexual i de gènere, per suposat, però també hi ha hagut una voluntat de posar per davant altres temes que ens obliguin també a parlar d'altres coses. Per acabar, agraïments des de l'equip de la Universitat de Vic a les institucions que van apostar per aquest congrés, a l'Ajuntament de Barcelona i molt especialment a l'Andreu Agustín, que és d'aquestes persones que també estaria una mica al límit entre si és un activista o què és, un servidor públic, com diu ell, a la Diputació de Barcelona i especialment a l'Alfred Matamala, a la Generalitat de Catalunya i especialment a la Lluïsa Jiménez, a tot l'equip de la Pedrera i tot el seu personal que ens ho han fet realment molt fàcil i que sembli un congrés superprofessional, a totes les persones ponents que han vingut de fora, que fins i tot l'Arnold, que en 48 hores ha hagut de decidir si venia i ho ha fet i a més s'ha despedit en català, a les companyes de Limbo, que aprofito per dir-vos que porteu Limbo als vostres pobles i ciutats. Vull dir, compartiu aquesta cultura que de fet és part del que diem quan fem polítiques LGTBI, és portar aquest tipus d'espectacles als teus municipis. I disculpar-nos amb els intèrprets, perquè les nostres velocitats són insostenibles. Moltes gràcies i res, que seguir compartint. Gràcies.